Versículo 9, estamos estudiando los atributos de Dios. Dante de Salmos, el libro de Job, en el capítulo 5, en el versículo 9 estaremos estudiando esta maravillosa palabra de Dios. Y en este estudio, que ya llevamos varias semanas, varios meses, estudiando los atributos de Dios. Job, capítulo 5, versículo 9, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Una vez más, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dios Padre, te agradecemos porque por tu misericordia nos permites, Señor, estudiar tu maravillosa palabra. Permítenos, Señor, hacer esto para tu gloria. Permítenos, Señor, hacer esto para tu honra, para que tú, Señor, seas engrandecido por encima de todo, para que tú seas conocido, Señor, por aquellos que te buscan, por aquellos que te honran, por aquellos que te alaban, Señor. Permítenos, Señor, el tener la sabiduría, la comprensión, para entender, Señor, lo que tú nos quieras decir por medio de tus atributos. No pretendemos, Señor, dar una definición acerca de Dios totalmente, porque Él es infinito, Él es inmenso. Es imposible que podamos hacerlo, pero sí podemos estudiar lo que tú, Señor, nos has revelado acerca de ti, lo cual por medio de las Escrituras, Señor, nos enseñas. Denos, Señor, la oportunidad de conocerle más y más. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Favor de tomar asiento, como usted bien lo sabe, estamos estudiando los atributos de Dios. El motivo, ¿cierto?, de esta enseñanza de los atributos de Dios es para que usted y yo vayamos conociendo más y más al Señor. Amén. Conociendo quién es Él. Porque ¿cómo amaremos a alguien que no conocemos? Debemos amar a alguien que sí conocemos y a alguien que se ha revelado por medio de las Escrituras. Recuerde que estamos estudiando los atributos de Dios desde la confesión de fe que tenemos, que por medio de la misericordia del Señor, ¿cierto?, nos hemos ido dando cuenta que todas estas cosas no son inventos humanos, sino que están basadas en la palabra de Dios. Cuando estudiamos esto, empezamos estudiando que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. O sea, ¿hay otro Dios? No. ¿Hay alguien que se asemeje o se compare al Señor? No. Él es un Dios único, pero Él no solo es un Dios único, sino que Él también está vivo. Por lo cual, lo que dijo Nietzsche, este famoso filósofo, Dios está muerto, eso es una mentira, porque Dios está vivo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso se le llama el Dios viviente, porque es alguien que si usted le habla, Él le va a escuchar. También hemos conocido y profundizado que también Dios es un ser verdadero. Él jamás nos va a mentir, entonces todo lo que está escrito aquí es verdad. Por eso Él es llamado la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Su palabra. Él ha revelado la verdad por medio de su palabra. También hemos visto que cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Es decir, solo Dios tiene aceidad. ¿Qué quería decir esa palabra aceidad? Dios existe por su propio poder. Dios no necesita alimentos para tener fuerza. Dios no necesita que un hombre y una mujer se unan para que Él nazca. Dios existe por su propio poder. Es decir, Él no tiene comienzo, no tiene fin. Él existe porque Él es Dios. Luego hemos visto la infinitud de Dios, pues dice, ¿cierto?, nuestra confesión, infinito en su ser y perfección. Dios es un ser infinito. O sea, nunca lo vamos a poder comprender en su totalidad, porque Él no tiene fin, pues Él no tiene límites. En todo lo que Él es, cuando hablamos de infinitud no estamos hablando de un máximo, estamos hablando de que Dios es inalcanzable en su poder, es inalcanzable en su inteligencia, es inalcanzable en todos sus atributos. Por eso es infinito en su ser y en su perfección.
Sé que nunca uno puede decir hasta aquí Dios es perfecto. Él es infinitamente perfecto. No hay un límite para su perfección. No hay un límite para su ser, cuya existencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es decir, hemos visto la incomprensibilidad de Dios. No podemos comprender a Dios en su totalidad, porque lo finito, lo limitado no comprende lo infinito. Hay cosas que sabemos de Dios y esas cosas son las que Él nos ha revelado. Por eso dice que no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Entonces, ¿cuál es la única manera de que usted y yo podamos conocer a Dios? Si Él se revela a nosotros. ¿Y por qué se ha revelado Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra. Porque esta es la revelación de Dios. También hemos estudiado que Dios es espíritu. Por lo cual no podemos decir ¿dónde está Dios? No podemos decir ¿puedo ver a Dios en este momento? No. Porque Él es espíritu. Así lo dice el Evangelio según San Juan. Dios es espíritu. ¿Y cuál es la importancia de que Él sea espíritu? Es que Él no necesita de ojos físicos para poder ver. Él no necesita de boca física para poder hablar, ni necesita de cuerdas vocales. No necesita de manos. No necesita de ninguna de esas cosas. Si bien es cierto la Escritura habla de los pies de Dios, habla de los ojos de Dios, esos son antropomorfismos. Porque nunca vamos a poder entender lo invisible, por lo cual Dios tiene que utilizar estas palabras humanas para que usted y yo entendamos lo que Él está queriendo decir. Porque recuerde, Dios es un ser infinito, entonces para poder explicarle las cosas a un ser limitado, Él tiene que rebajarse y hablarle de igual a igual a una persona que es limitada como nosotros. Entonces por eso se utilizan estas cosas. Dios es espíritu. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que Dios no está limitado a un lugar. Si Él tuviera un cuerpo, Él estaría limitado a un solo lugar. Así como nosotros, así como cualquier ser espiritual o ser también terrenal, todos estamos limitados a un solo lugar. El diablo no puede estar en todos los lugares porque él tiene un ser, tiene un solo ser. Él solamente está limitado a un solo lugar. Pero Dios es un espíritu purísimo porque Él lo habita todo y lo llena todo. No hay un lugar en el universo, no hay un lugar en el planeta Tierra donde Dios no esté. Dios está en todo lugar. En todo lugar está Dios. Y usted puede decir, ¿y en el infierno? También. ¿Quién cree que ha mandado todo ese castigo? Dios. Por eso vemos que Dios está en todo lugar, todo, Él lo llena todo. Por eso dice la Escritura, si los cielos de los cielos no pueden contenerte, no hay quien pueda contener la presencia de Dios porque su espíritu es infinito. También Dios, obviamente si es espíritu, Él es invisible, no podemos verlo. Por eso el cristianismo no usa imágenes. El cristianismo bíblico no usa imágenes porque no hay una imagen que represente a Dios, porque Él es invisible. Él es invisible. Y si Él es invisible, obviamente no tiene cuerpo. Y usted dirá, ¿qué significa que Dios no tenga cuerpo? Que Él no necesita de miembros físicos para poder hacer algo. No es como nosotros somos limitados porque necesitamos una mano. Si ni Dios lo quiera, nos cortaran esta mano, ya nos veríamos limitados a algo. Pero Dios no necesita de estas cosas. No es como nosotros que necesitamos que nuestro cuerpo funcione bien para andar bien. Dios no necesita de eso. Porque Él es invisible. No tiene cuerpo, no tiene miembros y tampoco tiene pasiones. Hemos visto la impasibilidad de Dios. Es decir, Dios es impasible. ¿Por qué? Porque no hay pasiones que gobiernen su corazón. Y sabe usted, y analizando esto, cuando hablamos de las pasiones hablamos de debilidad también. Porque si uno tiene pasiones, tiene debilidades. ¿Por qué? Porque uno un día puede levantarse enojado y dejarla embarrar. Uno puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la pasión gobernó nuestra mente. Cuando uno, no sé si le ha pasado en algún momento de su vida, se ha enojado tanto que no puede ver nada. Ni siquiera puede discernir lo que está haciendo y después uno se da cuenta, hoy lo que hice, cómo reaccioné. ¿Por qué? Porque las pasiones gobernaron nuestro corazón. Hay mujeres o hombres que sufren violencia física y dicen, es que yo sigo amando a esta persona. Eso es porque lo que esa persona llama como amor, esa pasión, gobernó su razón. De tal manera que aunque le saquen la mugre, sigue estando con esa persona. Es porque la pasión nos hace débiles. Por eso Dios no tiene pasiones. Porque no hay una pasión que lo gobierne a Él. No hay algo que diga, un día me gobernó el enojo y maté a toda la gente. No. El Señor, si hace juicio, es porque Él es justo. Si tiene amor, es porque Él es amor.
Entonces no es que Él sienta estas cosas, Él las tiene. Y por eso puede manejar estas cosas de manera tan profunda. Por eso usted puede ver que Cristo, cuando se hizo carne, Él se enojó, pero no dejó que la pasión del enojo lo gobernara. Por eso la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, las pasiones en sí mismas son una debilidad. Y si uno se deja guiar por las pasiones que uno tiene, ¿qué va a terminar pasando con nosotros? Vamos a decaer. Pero Cristo mismo luchó con sus pasiones. Entonces vamos viendo que Dios mismo en su esencia, en su totalidad, Él es impasible. También hemos visto por medio de la Escritura de que no solo Dios es impasible, sino que Él también es inmortal. No es un ser mortal, no es un ser que puede morir, no es un ser que puede ser castigado, no es un ser que puede ser separado de su deidad. No puede hacerlo. Por eso aún el mismo Cristo manifestándose en carne, Él no perdió su deidad. Porque su deidad es inseparable de toda esta cosa. Dios es inmortal. Es decir, el diablo, los demonios son seres mortales. ¿Por qué? Porque Dios los puede lanzar al lago de fuego. Los puede separar del lugar donde ellos están. El ser humano es mortal porque primeramente se separa de su cuerpo cuando muere y también es lanzado a un lugar de condenación. Pero Dios no es mortal. Él es inmortal. Por eso a Él nadie lo puede decir, ya, vamos a castigar al Señor. No, nadie puede hacer eso porque Él es inmortal. También hemos visto que Él habita en una luz inaccesible. Un pastor llamado Gigi Ávila dijo, hubieron unas naves que fotografiaron el cielo, el lugar donde vive Dios. Eso es imposible. Si uno ve una noticia así, no tiene que creer, aunque diga mundo cristiano o los cristianos están diciendo eso. Bíblicamente, Dios habita en una luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres puede ver, ni le ha visto. Entonces nadie puede decir, yo vi a Dios. No puede decirlo porque Él es invisible, ¿me entiendes? Anoche se me apareció Dios en un sueño. Eso es mentira porque Dios es invisible. ¿Y por dónde Dios nos va a hablar? Por la Biblia. Por la Biblia. Es el lugar por donde Dios nos habla. También hemos visto que Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Él, si lo ama a usted, desde un principio Él lo amará hasta el final. Porque Él no cambia. No es como nosotros, somos seres cambiantes. Por eso ha visto que las relaciones entre parejas, entre esposos, muchas veces sufren tantos cambios, tantas cosas. Por eso hay gente que se separa porque es mutable. Cuando se casó, siempre prometió estar hasta el final con esa persona. Pero como es un ser mutable, después, no, ya no quiero estar. Con su mente está engañando a su esposo, está engañando a su esposa. ¿Por qué? Porque somos seres mutables. Pero Dios es un ser inmutable, Él no cambia. Por eso dice la Escritura, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. También hemos visto que Él es inmenso. Es decir, Él es tan grande que usted no lo puede encerrar en un lugar. Las religiones están acostumbradas a encerrar a Dios en un lugar. Por eso hacen grandes templos. Obviamente uno puede hacer un templo si tiene los recursos para hacerlo, pero eso no quiere decir que el Señor usted lo va a encerrar ahí. Por eso, si uno no entiende esta parte de la inmensidad de Dios, va a decir, voy a ir a adorar a Dios a la iglesia. Como que fuera así una cosa, como que usted Dios no lo puede adorar en otra parte. Si lo puede adorar en otra parte. Uno lo que va a la iglesia va a adorar a Dios, pero en la comunión de los santos. Eso es lo que va a hacer. Pero a Dios usted lo puede adorar donde sea. Pero ¿qué hacen las religiones? Tienen una imagen de un Dios. La Iglesia Católica, ¿cierto? Un Dios crucificado. Otros tienen una imagen adentro. Entonces dicen, ahí está Dios. Esa es la casa de Dios. Ahí es donde Dios vive. Entonces ellos dicen, fuera de aquí, usted no va a poder conversar con Dios. Eso hacen las religiones. Pero cuando hablamos de un Dios inmenso, hablamos de que yo puedo ir a Australia, puedo ir al otro lugar del planeta y allá va a estar el Señor. Incluso podría tomar una nave espacial, irme a la luna y allá puedo orar al Señor y Él me va a escuchar porque Él lo llena todo. No hay un lugar donde Dios no esté, porque Él es un Dios inmenso. Por eso, ¿qué dijo Salomón? Si los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto más yo? Por eso Salomón dijo, yo voy a hacer esta casa al Señor, pero eso no quiere decir que el Señor va a vivir aquí y voy a poder encerrar al Señor aquí, porque el Señor lo llena todo. Y eso es lo que cada cristiano debe entender. Por no comprender estos atributos del Señor, las personas cometen muchos errores. Errores tales como, Dios no me ama,
No, Dios ya no me ama. Dios me amó, pero ahora ya no me ama. Eso estaría en contra de la Escritura, porque estaría diciendo que Dios tiene pasiones y un día lo ama y un día no. Dios es inmutable. Si Él le amaba desde un principio, lo amará hasta el final. También es lo que hoy en día vamos a ver, que Dios es inescrutable. Haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto, hoy día veremos que Dios es inescrutable. Hace semanas atrás hemos estudiado la incomprensibilidad de Dios. En su esencia. Es decir, no podemos comprender a Dios en su totalidad. Pero ahora vamos a estudiar lo inescrutable que es Dios en sus obras, en sus actos, en sus hechos. ¿Y qué significa la palabra inescrutable? Una palabra dura, ¿cierto? Una palabra que no es tan fácil de saber. Inescrutable significa que no puede ser comprendido ni averiguado. Hay cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas que no vamos a ver por qué. Y uno va a tener que quedarse sabiendo, hay cosas que pasan en la vida que uno no va a poder encontrar una explicación. Y usted le puede llorar al Señor y no le va a dar una explicación. Porque las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas secretas son para el Señor. Si no entendemos esta parte, podemos errar, podemos pelarle al blanco, como dijo el hermano. ¿Por qué? Porque podemos estar cuestionando a Dios. Podemos estar enojándonos con Él y diciéndole tantas cosas. Si no entendemos que hay cosas que el Señor no nos va a revelar. Hay cosas que el Señor las hace bajo su propósito y no bajo el propósito de nosotros. Por eso es importante entender que hay cosas o hay obras que Dios hace las cuales son inescrutables, es decir, no pueden ser averiguadas, no pueden ser comprendidas. Como alguna vez, ¿cierto?, vimos en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas los hombres. Hay cosas que son para Dios secretas que nadie las va a saber. Por ejemplo, hay cosas secretas como dice, nadie sabe ni el día ni la hora en la cual el Señor va a venir. Esas son cosas secretas, ni aun los ángeles, nadie sabe. Como también hay cosas en la vida que nos van a pasar y que no van a estar en el control de nosotros. ¿Y qué es lo que se prueba ahí? Nuestra fe. Porque cuando no recibimos una respuesta de Dios, ¿seguiremos creyendo en Él? Cuando Dios no nos responda en algo, porque Dios no anda para los mandados de nosotros, no es que siempre tenga que decirnos la razón del por qué, no. Hay cosas que se va a reservar para Él, pero en líneas generales no podemos olvidar que Él es soberano, Él es perfecto, y aunque haya cosas en nuestras vidas que van a pasar y no las podamos comprender, siempre va a ser lo mejor. ¿Porque Él puede equivocarse en lo que hace? No. Nosotros sí. Él no. Por eso Job, en el capítulo 5, versículo 9, dice acerca de Dios, Él hace cosas grandes y que yo no puedo averiguar. Eso está diciéndolo en el lenguaje comprensible. Dice, el cual hace cosas grandes. Dios hace cosas grandes que yo no comprendo. Que yo no comprendo. No hay otro que diga, vemos, en primer lugar vamos a utilizar el ejemplo de Job. El libro de Job, si usted lo lee completamente, es uno de los libros de la sabiduría. Tenemos a Proverbios, tenemos a Eclesiastés y tenemos a Job. Job es el último libro de sabiduría. Es la sabiduría máxima, la máxima expresión de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el libro de Job nos muestra que por medio del sufrimiento alcanzamos a ser sabios. Por medio del sufrimiento pasamos de ser una persona que tiene conocimiento acerca de Dios, pasamos a ser una persona sabia delante de Dios. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es ser sabio. Y para poder obtener la sabiduría, alcanzar la sabiduría, debemos ser puestos a prueba, debemos experimentar lo que es muchas veces el dolor para comprender y aprender a ser sabios. Expliquémoslo en líneas generales en Job. Job está escrito en tercera persona. Es decir, Job no está escribiendo aquí. No es como el apóstol Pablo que dice, yo les digo esto. No. Aquí se dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Al tiro, en primer lugar, usted puede identificar según el lenguaje que habla la voz de aquí es una voz omnisciente que está hablando en tercera persona. O sea, está contando una historia. Es decir, Job nunca leyó este libro.
Job nunca entendió el porqué. Nosotros tenemos el porqué. ¿Y el cuál fue el porqué? Si usted lee, por decir, Job capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Job capítulo 1, versículo 6, vamos a leer. Job 1, 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esto se está dando lugar en el cielo. Job no sabe, Job está viviendo su vida tranquilamente. Según lo que Satanás está diciéndolo, reclamándole al Señor: oye, pero si tú lo has cuidado, tú lo tienes con prosperidad, tú lo tienes bien. Entonces, ¿cómo esta persona no va a haber ninguno como él? ¿Cómo va a ser una persona que se porta bien si en realidad a él no pasa penuria? Él le está yendo bien en la vida. Entonces Satanás dice: oh, pero así cualquiera puede servir al Señor cuando todo está bien. Job no lo sabe. Y el Señor, aquí vienen los propósitos inescrutables del Señor. Le dice a Satanás. Primero el Señor comienza y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y luego le dice: toma, todo lo que él tiene está en su mano, quítaselo. Es algo inescrutable. Uno podría pensar: pero ¿cómo, Señor? ¿Me entiende, no? ¿Cómo, Señor? Pero eso pasa en la vida de Job. Es inescrutable para él. Es algo que él no puede averiguar, ni puede entender. Él solamente se encuentra un día en el cual viene, y si usted lee el contexto, viene a darle una noticia: murieron todos tus hijos. Se quemaron todas las cosas que tú tienes. Viene su esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete, y lo abandona. Le llega una enfermedad a su cuerpo y se rasca con una teja y está ahí. Pero dice que el Señor puede exclamar con estas palabras a él. Job dice: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Qué difícil, no sé si alguno de nosotros dirá eso en algún momento, porque algo extremo, ¿me entiende? Algo difícil. Y se encuentra aquí este hombre, en esta situación que él no sabe, no puede averiguar. Él era una persona íntegra, aún el mismo el Señor lo dice: no hay ninguno como él. Es decir, era una persona que hacía lo bueno. Si usted lee el libro de Proverbios, ¿qué le dice? Si usted hace el bien, usted va a ser recompensado. Pero la sabiduría máxima, ¿sabe lo que dice? Usted puede hacer las cosas bien, pero aún así puede venir lo malo. No necesariamente por hacer el bien le va a ir bien, porque si el Señor permite que le vaya mal, según su propósito, ese mal se va a transformar en bien. No sé si me entienden. En este contexto, Job está ahí, rascándose con una teja, solo, todos lo abandonaron, perdió toda su riqueza, era un hombre millonario, si lo podemos decir, perdió todo. Y llegan sus amigos, 3 amigos, sus amigos más cercanos. De primera empiezan sus amigos a alentarle, a tirarle el ánimo para arriba, como se dice. Pero después empieza Job a defenderse y dice: oye, yo no he hecho nada malo en mi vida, me está pasando esto. Y los amigos dicen: no, pues si a ti te está pasando esto porque tú hiciste algo malo. Es lo primero que uno como ser humano piensa, ¿cierto? Si a este le pasa esto es porque algo malo hizo. Quizás ¿qué hizo? Entonces ahí empieza esta teodicea, si lo podemos decir. Los amigos de Job defendiendo el por qué le está pasando las cosas, entre comillas, defendiendo a Dios y diciéndole: Job, tú estás pasando esto porque algo malo hiciste. Y en eso, que llegamos al Job 24, versículo 12, Job 24, 12, y Job empieza a quejarse, llega un minuto, porque también una persona, por eso es lo que debe entender, si bien él no blasfemó, o sea, no insultó a Dios por lo que estaba pasando, sí él también se queja porque es una persona. Y dice en Job capítulo 24, versículo 12, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios
no atiendo a su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. De ahí empieza Job a decir, Señor, pero esta gente es mala y le va bien. Algo parecido a lo que Eclesiastés dice. Esta persona hace lo malo y le empieza a ir bien, Señor. ¿Qué pasa conmigo si yo me he portado bien, Señor? He hecho las cosas bien. He andado en tu palabra, Señor. De ahí nosotros nos saltamos a Job 36, porque después que los tres amigos hacen añicos, si lo podemos decir de esa manera, a Job, hay un cuarto personaje que aparece, un joven. Y como nosotros como jóvenes muchas veces siempre queremos meter la cuchara donde no debemos, siempre nos creemos a veces, no, pero estas cosas son así. Apareció un joven así. Como nosotros muchas veces que pensamos, no, ya escuchamos a todos los ancianos, ahora tienen que escuchar a este joven. Y este joven dice en Job 36, versículo 1, añadió Eliú y dijo, esperadme un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien los reyes los pondrá en su trono para siempre y serán exaltados. ¿Qué empieza aquí a defender Eliú? Empieza a defender lo que Dios está haciendo, pero él lo hace desde la perspectiva humana. Él dice, Job, a ti te está pasando esto porque algo malo hiciste. Porque el Señor siempre le hace bien a las personas que hacen bien. Y le hace mal a las personas que hacen mal. Ese es el pensamiento humano que uno tendría. Pero ni Job, ni los amigos de Job, ni este joven, el cuarto personaje, entienden los propósitos inescrutables de Dios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos, entre comillas? Tanto Job, sus tres amigos y el joven, están especulando. Están especulando acerca de las cosas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Especular está bien, ¿o no? Cuando no conocemos, no podemos averiguar lo que está pasando en nuestra vida, Dios no nos está respondiendo en las cosas que está pasando. Nosotros no podemos desesperarnos y empezar a especular, porque ahí es cuando no estamos actuando con sabiduría. Es ahí cuando estamos pecando delante de los ojos de Dios. Job 38:1. Viene el Señor. Aparece el Señor ahora en un torbellino. Y el Señor le responde a Job. Dice Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, aquí el Señor le está diciendo a Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y si usted empieza a leer todo esto, es todo lo que el Señor hace. Piense esto. Hay personas que piensan que Dios es alguien que está sentadito así en un lado y está esperándonos. No, el Señor tiene que ver con todo lo que pasa en el planeta Tierra, en el universo, y con cada una de las personas de esta Tierra. La Tierra tiene que girar y el Señor la mantiene. Los mares no se salen porque el Señor los mantiene. Todas las cosas, los animales, aún los animales que no sean domados, como Leviatán, después lo toma acá. Todo esto es el Señor diciéndole a Job con puras preguntas retóricas. Preguntas que tienen respuesta en el sentido que Job dice, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor decirle a Job aquí en palabras más simples? Es decir, Job, si yo tengo cuidado de que esta tierra gire, si yo tengo cuidado de que estos animales se mantengan, tengan alimento, si yo mantengo todas las cosas que hay sobre la faz de la tierra, ¿tú crees que se me voy a olvidar de ti? ¿Tú crees que lo que está pasándote a ti es producto de la casualidad o es producto porque yo me olvidé de ti? Quiere hacer razonar el Señor a Job en palabras más simples.
es bonito leer todo este capítulo porque nos hace pensar mucho con respecto a lo inescrutable que es el Señor. Y ahí nos saltamos a Job, capítulo 40. ¿Qué entendió Job acerca de las cosas inescrutables que el Señor hace? Dice Job 41. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responde a esto. O sea, ¿es sabio pelear con el Señor? ¿Es sabio levantar nuestro puño al cielo y decir, Dios, ¿por qué? Así, como dice la gente. ¿Es sabio hacer eso? No. Porque usted cree que el Señor no lo sabe lo que estamos pasando. Eso es lo que el Señor quiere decir. Usted cree que el Señor no sabe. El Señor lo está permitiendo. Y luego dice, verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, aquí es cuando pasó de ser un hombre justo, de un hombre íntegro, pasó a ser un hombre sabio. Aquí es cuando pasó de ser un hombre que tenía conocimiento de Dios a una persona sabia. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Dónde está la sabiduría? En que cuando el Señor está haciendo cosas que no comprendemos, nosotros tenemos que quedarnos callados. Nosotros tenemos que cerrar nuestra boca. Porque hay cosas que nunca vamos a entender. Esa es la sabiduría. Llegar a ese punto cuando estemos en la aflicción de decir, Señor, de verdad yo no sé por lo que estoy pasando, pero yo ahora en este momento lo más sabio que puedo hacer es cerrar mi boca y dejar que tú hagas las cosas. Eso es lo que debía hacer. Y eso es lo que entendió Job. Job nunca entendió por qué pasó todo eso. Nosotros sí, porque leímos este libro. Job nunca lo entendió. Y hay gente que dice, no, Job, después el Señor le dio tanta riqueza por lo malo que pasó. No, porque si el Señor no le hubiera dado nada, el Señor hubiera seguido siendo justo igual. Pues sí, ¿me entienden? Porque Él es el dueño de todo. Pero el Señor quiso darle estas cosas. Ahora vemos, la ignorancia de Job fue refutada, ¿cierto? Pero ahora vemos la ignorancia de los amigos. ¿Qué piensa el Señor de todo lo que dijeron los amigos? Los amigos, en cierta manera, cuando usted lee todas estas cosas, uno puede utilizarlas para conocer al Señor, sí. Pero en el contexto que ellos lo están haciendo, es malo. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Cada una de estas palabras son verdad, porque es la palabra de Dios. Pero en el contexto en el cual ellos lo están diciendo, atribuyendo estas cosas de Dios, el conocimiento que ellos tenían a la situación que Job estaba viviendo, es algo, un pecado, porque está utilizando la palabra de Dios, la están utilizando ¿para qué? Para especular algo. Por eso es un pecado. Mire lo que dice Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Señor, las cosas que yo hablo, estoy hablando puras clases de pescado porque en realidad tu conocimiento es inescrutable. Lo que tú hiciste en mi vida, Señor, solamente tú lo sabes, pero siempre fue para bien, siempre fue para mejor. Pero dice el verso 7, dice así, del capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atendré para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fue pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Es decir, Job tuvo que interceder por su amigo ahora, porque sus amigos hablaron cosas que en realidad estaban fuera, lo que ellos decían, como le digo, es la palabra de Dios, pero estaban fuera de contexto lo que ellos están diciendo. Estaban atribuyendo cosas que ni siquiera estaban pasando. Entonces, lo primero que entendemos, cuando hablamos de las obras inescrutables del Señor, ¿qué es lo más sabio que debemos hacer? Tapar nuestra boca. ¿Será difícil, hermano? ¿Será difícil, hermana? Porque cuando se están pasando situaciones difíciles, uno de partida no reacciona así. Pero ahí es donde está el Espíritu Santo del Señor,
y tiene que hacernos recordar estas palabras. Job nunca supo el por qué sufrió todo esto. Dios no se lo reveló, nunca. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Confió en el Señor. Confió en Él. Hasta que esta prueba se terminó. Pero Job no es el único ejemplo de esto, sino que si vamos al Salmo 73. Salmo 73, hay otro hombre que se llama Asaf, que también hay veces que él no entiende las cosas, porque todo nos puede pasar, hermano. Esto eran seres humanos, entienda. Los profetas, todos los personajes bíblicos eran personas como usted y como yo. Lo estudiamos los apóstoles y no podemos elevarlos como que ellos tenían, sino que eran personas igual que nosotros. Y comprendían a veces las cosas erradas igual que nosotros. Dice el Salmo 73:1. Miren lo que dice Asaf, parte diciendo esto. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero miren lo que dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Puedes sentir lo que está viviendo Asaf aquí? Él lo está viviendo en el tiempo de cautiverio, en tiempo de esclavitud. Él puede ver que él se esmera por servir al Señor, pero todo el día vienen esta gente mala y lo azotan todo el día. Ve que estas personas están tan gordos de comer y ellos están tan flacos. Viendo toda esta desgracia, este hombre dice, Señor, estoy a punto de caer. Estoy a punto de caer, eso es lo que está diciendo. Por poco mis pies resbalaron, es decir, por poco. Ya abandono todo esto, por poco me caigo, no me levanto más. ¿Ven lo que está experimentando este hombre? Es porque está hablando de cosas inescrutables, no sabe por lo que está pasando, no sabe por qué está pasando esto. Anteriormente Israel se había vuelto a la idolatría, como lo estamos estudiando los días domingos, está haciendo lo malo, entonces el Señor tenía que traer castigo para que esta gente entendiera. Pero al traer todo este castigo, había gente que estaba en esa instancia y no comprendía lo que había detrás, entonces estaban hablando cosas que no entendían. Pero maravilloso es que el Señor les permita entender a este hombre. Miren lo que dice el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terror. Es decir, pero cuando el Señor me revela las cosas inescrutables, me da a entender que ellos van a tener su fin. Yo no lo veo ahora. ¿Por qué no lo estaba viendo ahora el fin de ellos? Pues él estaba viendo primero lo malo que le estaba pasando, pero él debe entender que el Señor también tiene un propósito con la gente mala. Pero no va a hacer las cosas cuando nosotros queremos. Va a hacer las cosas cuando Él quiera. Porque Él es inescrutable. Y luego el verso 25 nos dice así. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, coloquémonos en el lugar de Asaf. Cuando entendió esto, ¿lo dejaron de pegar? ¿Le dejaron de pegar? ¿Dejó de pasar hambre? ¿Dejó de vivir mal como estaba viviendo ahí? No. Pero él vivió por fe de que en algún momento el Señor iba a hacer justicia. Entonces aquí aprendemos otra cosa. Con Job aprendimos que tenemos que quedarnos callados en ese instante. Con Asaf entendemos que debemos descansar ¿en quién? En Dios. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Cuando hay algo que no entendamos, que está pasando en nuestra vida, debemos descansar en Dios. Debemos descansar solamente en Él.
En tercer lugar tenemos otro ejemplo en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1. Y también empieza con una protesta, empieza a cuestionar lo que Dios está haciendo, pero eso demuestra nuestra falta de sabiduría y que nuestra pasión nos está gobernando en ese instante. Nuestro dolor, nuestra angustia nos empieza a gobernar y empezamos a hablar sin sabiduría. Habacuc, está después de Nahum, libro de Habacuc capítulo 1, versículo 2, dice así, mire, Habacuc 1:2. Y lo dice explícitamente, parte la carta así incluso. Habacuc capítulo 1, versículo 2 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Está protestando contra el Señor. Señor, ¿hasta cuándo no me vas a escuchar? Señor, ¿hasta cuándo? Mira lo que está pasando. Tu ley está siendo despreciada. Mira, Señor. Y luego dice en el verso 12, más fuerte, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Acaso, Dios, tú no eres desde el principio? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo fundaste para castigar. Y aquí lo protesta en el verso 13 y dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Esta es la pregunta clásica. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Cierto? Esta es la pregunta clásica, lo que él está viviendo aquí. ¿Por qué Dios permite que se violen a un niño chico? ¿Por qué Dios permite que caiga una bomba y mueran tantas personas inocentes? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y ahí estamos hablando de cosas inescrutables. Porque yo no lo entiendo con mi mente humana, yo no lo entiendo. Pero mire lo que el Señor le responde. Viene el Señor en el capítulo 2, le responde las cosas inescrutables, les dice, Habacuc capítulo 2, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. Y aquí viene: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta a lo inescrutable? Dios, ¿por qué no castiga a esta gente? Si la visión tarda, espera. Dios lo va a castigar, pero tú tienes que aprender, yo tengo que aprender a esperar en el Señor. Pero aquellos cuya alma no es recta se enorgullecen, es decir, reclaman en contra del Señor y se van de las cosas de Dios. Porque son orgullosos, no quieren que las cosas se hagan a su tiempo y a su manera. Están ignorando los propósitos que el Señor tiene. Porque si usted y yo dijéramos: Señor, yo quiero que tú venga ahora, yo quiero que venga ahora. ¿Y qué pasa con las personas que todavía deben oír de Cristo? ¿Acaso por mi soberbia y orgullo quiero que el Señor venga ahora y que los demás se mueran y no me importe? Es una forma de poder de alguna manera plantear, porque ahí también estamos especulando, pero en realidad, ¿cuál es la clave? La tercera clave en el día del sufrimiento, la tercera clave para enfrentar lo inescrutable de las obras de Dios que no pueden ser averiguadas ni entendidas, es vivir por fe. El justo va a vivir por fe. El justo va a vivir creyendo, aunque no vea las promesas de Dios ahora, las va a creer hasta que muera. Porque es la única manera de poder aferrarse a las cosas inescrutables de Dios. Porque no hay otra manera. Porque Dios no nos va a revelar estas cosas. Solamente tenemos que creer que el Señor va a hacer a su debido tiempo las cosas.
Es que es importante ir conociendo todo esto, pero alguien que no conoce a un Dios inescrutable, en realidad hay cristianos que reclaman contra el Señor. Y todo porque no lo entienden, ni siquiera han estudiado estas cosas. Por eso es importante ir conociendo al Señor, entendiendo al Señor. Entonces, de acuerdo, cuando nos enfrentamos a un Dios inescrutable, y lo digo, enfrentamos ante la situación de sus obras, Job cerró su boca. Asaf descansó en el Señor. Y Habacuc aprendió que debía confiar, aunque no viera las cosas ahora. Aunque se demore, debía esperar. Que el Señor nos ayude y no permita que nuestro corazón se enorgullezca en ese momento de angustia y dolor. Hemos estudiado que Dios es inescrutable, pero también Dios es todopoderoso. Este es uno de los atributos que es más fácil de asimilar, diciéndolo, ¿cierto?, de manera superficial. Es más fácil de asimilar. Obviamente cada cristiano entiende que Dios es todopoderoso. Pero aunque es fácil de asimilar esta palabra, no es fácil de comprenderla si la pensamos con detenimiento. ¿Por qué? Porque ¿quién es todopoderoso en la tierra? Aparte de Dios, nada, nadie. Entonces nosotros, eso pasaría a ser lo que se conoce y lo que hemos estado estudiando en un atributo incomunicable. Porque no es algo que usted puede ver en otra persona. No es como el amor. El amor quizás no lo podemos conocer en su totalidad fuera de Dios, pero sí podemos entenderlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de todopoderoso, no. Porque grandes líderes como Hitler, que tenían tanto poder, murieron. Gente como Napoleón, conquistaron grandes reinos rápidamente, murieron. Naciones como Estados Unidos, igual han perdido sus guerras. Entonces no, hay grandes potencias, grandes cosas que tienen poder, gente que tiene harta plata, pero un día viene un cáncer, se los lleva aunque tengan toda la plata que tengan. Entonces vamos viendo grandes empresas también que tienen tanto poderío, quiebran en un momento y muere todo. Gente tan soberbia, orgullosa, quizás tiene tantas cosas, pero al final no es nada. Entonces podemos conocer en la tierra que hay gente que tiene poder, pero no todo el poder. Podemos contemplar también al mismo Satán y sus demonios. Ellos tienen poder, pero no tienen todo el poder, porque vemos en el libro de Job, por ejemplo, para poder hacerle algo a Job, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a preguntarle al Señor. No puedo hacerlo de otra manera. Vemos en el final de los tiempos que aún el mismo Satán, por boca de Dios, es mandado al lago de fuego. Y todos sus ángeles con él, todos sus demonios, ángeles caídos con él, aún toda la gente que no cree en Cristo. Vemos la batalla del Armagedón cuando estuvimos en Apocalipsis, ¿cierto? Todos reunidos en contra del Señor, pero el Señor con el puro espíritu de su boca, la espada del espíritu, ¿cierto?, destruye a todos. Entonces es un atributo incomunicable porque no lo podemos entender. Pero sí la palabra del Señor nos habla mucho acerca de esto. Hemos estudiado que Dios es infinito, que Dios es perfecto, impasible, inmortal, eterno, inmenso, inmutable, soberano. Y todas estas cosas nos empujan a creer que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, Dios no podría ser todopoderoso si no fuera infinito. ¿Por qué? Porque alguien todopoderoso no puede tener un límite de vida. No puede tener un límite. Porque su poder no tiene límite. Entonces, por eso, Él es todopoderoso porque es infinito. Es todopoderoso porque es perfecto. Porque si fuera, de alguna manera, tuviera una imperfección el Señor, no podría ser todopoderoso porque habría una debilidad en Él. Así lo mismo que hemos visto impasible, si Él tuviera una pasión que lo gobernara, fuera, como dijéramos, ¿cierto? Hay personas que son enojonas, hay personas que son demasiado carismáticas y por ahí la engañan. Entonces nos quiere decir que de alguna manera tenemos una debilidad, pero Dios no tiene esas cosas, entonces por eso no es débil. No. Él es todopoderoso porque no tiene debilidad. Él es inmortal, sus planes nunca pueden ser truncados por algo que pase. Él es eterno, entonces sus planes siempre van a permanecer y su todo poder siempre. Él es inmenso, es decir, no hay nadie que sea como Él. Él es tan grande que no hay nadie tan grande como Él. No puede pensar en algo más grande que Dios porque Él es lo más grande. Él es inmutable, entonces Él como no cambia, su poder es para siempre.
Él es soberano, Él tiene el control de todo, aún de cada partícula que se mueve en el espacio, aún de cada átomo que es imperceptible a nuestra vista, Dios tiene el control de eso. Entonces, ser todopoderoso es algo sumamente grande. Quizás no lo comprendemos, pero si usted lo cree, pero si ponemos nuestra fe en este atributo de Dios, quizás hay muchas cosas que nos ahorraríamos. ¿Por qué? ¿Quién se atreve a decir la Biblia está alterada? Lo primero que dice, la Biblia la escribieron los hombres, está alterada. Si yo no tuviera un Dios todopoderoso, creería que la Biblia está alterada. Pero yo tengo un Dios todopoderoso que es capaz de preservar esta palabra hasta este año 2021 sin que sea alterada. Porque Él tiene todo el poder para guardarlo. Si Él fuera débil, Él no tendría el poder para guardar y cualquier hombre puede escribir cualquier cosa aquí. Si yo no creyera en un Dios todopoderoso, creería que me puedo perder y irme al infierno en cualquier instante. Pero como yo creo en un Dios todopoderoso, y usted cree en un Dios todopoderoso, el cual le dijo a Pedro, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Hay gente que le tiene miedo al demonio, que andan luchando con demonios, andan luchando con todas estas cosas. No tenga miedo de esas cosas, el Señor las ha vencido. Amén. Dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? Bien hacen. ¿Saben lo que hacen los demonios? Creen eso y tiemblan. Y si ellos tiemblan y nosotros a veces nos encontramos tan desprotegidos, a veces nos encontramos tan débiles ante estas cosas, pero si nosotros creyéramos en el Dios Todopoderoso, y no estoy diciendo que no lo creamos, pero a veces el enemigo tiende a poner en nuestra mente esa debilidad de confiar en nosotros mismos, porque cuando todas estas cosas vienen, empezamos a confiar en nosotros mismos. Entonces cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, ¿qué pasa? Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos débiles, porque no tenemos cómo defendernos ante estas cosas. Pero si usted y yo confiamos en el Todopoderoso, le dijo a Josué, no hay quien pueda hacerte frente. Es decir, no hay nadie que pueda vencerte, Josué, porque yo voy a estar contigo. Porque Josué, ¿en quién creía? En el Dios Todopoderoso. Amén. En el Dios Todopoderoso. Por eso el Señor es llamado el Señor del Sabaoth, o el Señor de los ejércitos. ¿Por qué Israel confiaba tanto en el Señor de los ejércitos que decía, Señor, voy a ir a batallar con tal persona, ¿vas con nosotros? Y si el Señor decía que iba con ellos, ¿qué pasaba? Ganaban. Y ni siquiera ellos tenían que ir a hacer algo, porque el Señor podía hacer descender piedras y lo aplastaba todo. El Señor podía hacer que viniera una luz que los cegara a ellos y empezaran a matarse entre ellos mismos. Tenían que hacer cosas tan a veces ilógicas para la mente humana, como dar vuelta por unas murallas y esas murallas se caen, pero es para, ¿me entiende? Para que el hombre no se atribuya nada. Porque sería ridículo decir, porque di todas estas vueltas los muros se cayeron. No, fue porque ellos confiaron en lo que el Señor les dijo, por muy simple que sea. Naamán creyó en un Dios todopoderoso porque, si bien dudó al principio de que su lepra se iba a terminar tirándose a un río cochino, solamente tirándose a un río cochino, pero él al final creyó en el Dios todopoderoso y se zambulló en ese río que no tenía importancia, en ese río que había ríos más limpios que ese, pero el Señor por fe le dijo, haz eso. Pero él creyó en el Dios Todopoderoso y fue sano. Y el Señor dijo, zambúllete 7 veces, se zambulló esas veces. Pero eso solo puede hacer alguien que confía en el Todopoderoso. Porque el Señor nos hace confiar en el Todopoderoso. Nos hace que confiemos en Él. Pero mientras usted y yo sigamos confiando en lo que nosotros podamos hacer, siempre vamos a andar con miedo. Siempre vamos a andar con miedo. No le tengamos miedo a la muerte, porque nos vamos a morir cuando el Señor diga. No le tengamos miedo a esas cosas. Porque hay un momento que el Señor dice las cosas. ¿A quién le pertenecemos nosotros? A Él. A Él. Obviamente, si estamos creyendo en el Todopoderoso, no estoy diciendo que tiene que tentar al Señor. Ojo ahí. Recuerden lo que le dijo Satán al Señor. ¿Qué le dijo? Tírate de aquí para abajo. Si la palabra dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Eso quiere decir, creemos en el Dios Todopoderoso, pero no quiere decir, como dijo una vez un hermano, entonces íbamos a parar en la carretera en el nombre del Señor. Lo matan al tiro. Pero si eso es tentar al Señor, eso es pecar ya, porque usted está haciendo algo poniendo en riesgo su vida y utilizando el nombre del Señor. Pero creer en el Todopoderoso es creer cuando nuestras fuerzas no alcanzan.
cuando no tenemos cómo defendernos. Debemos confiar en ¿quién? En el Todopoderoso. Me gusta mucho David en 1 Samuel 17:45. ¿Alguien me podría decir la hora, por favor? Las 9. Gracias, hermano Matías. 1 Samuel 17:45. David confiaba en el Dios Todopoderoso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 17:45. Dice así la palabra de Dios. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Meditemos el contexto por un momento. David era un hombre bajo, bajito. Cuando le pasaron la armadura para ir, ni siquiera la armadura se la podía. Había un gigante tremendo allá. Toda la gente preparada del ejército de Israel, con Saúl, un hombre de guerra, están todos con miedo. Y viene un hombre que por casualidad fue a dejarle comida a su hermano. Y dice, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cierto? David llega ahí, ¿por qué está provocando las cosas del Señor y nadie hace nada? Entonces David dice, yo voy a ir. Pero David no dijo, yo voy a ir con mi fuerza a derrotar al gigante, con mi onda, porque yo sé tirar la onda, yo sé tirar... No. ¿Es qué es lo que dice? No dice, yo vengo aquí con mi onda y te voy a derrotar. No. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, ¿en quién confía él? En el Todopoderoso. No confía en la armadura. Le pasaron armas, pero él no confía en esas cosas. Él confiaba. Porque recuerde que ese hombre está tapado con una armadura por todos lados. Solamente había un solo punto. Y el Señor es el único que podía dirigir esa piedra a ese punto. Y ¿me entiende, no? David no confió en su habilidad. David confió en lo que el Señor haría. Entonces alguien que cree en el Dios Todopoderoso, ¿en quién va a confiar? En Él. En Él va a confiar. Solamente en el Señor. Por eso no temamos lo que la gente nos quiera hacer, no temamos lo que el enemigo quiera hacernos, no temamos esas cosas. Temamos al Señor. Porque Él es el Todopoderoso. Por eso sí, nosotros ¿qué debemos dedicar? A confiar en Él. ¿Cómo hacemos para confiar en Él? Si en la mañana yo me levanto, por ejemplo, y llego y parto, ¿no? Llego, me voy de la casa y me voy a trabajar así, ¿no? ¿Usted cree que eso es confiar en el Dios Todopoderoso? No. Si yo confío en el Dios Todopoderoso, yo antes de salir de mi casa voy a orar. ¿Por qué? Porque la oración, ¿sabe lo que es? Una humillación ante el Señor que le hace reconocer que Él es más grande y usted es chiquitito. Que usted y yo somos débiles. Entonces vamos viendo por medio de la palabra del Señor la importancia de creer en el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es alguien en quien usted y yo debemos confiar. El Salmo 89, hablando del Dios Todopoderoso en quien debemos confiar. Salmo 89, versículo 8, dice así la Escritura. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Qué dice? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Eso es lo que debiéramos orar nosotros la mañana. Señor, yo voy a ir a mi trabajo, yo voy a ir a hacer esto, Señor. ¿Y quién como tú? Porque no hay nadie como tú, por eso yo estoy orando, Señor. Voy a ir en tu nombre porque no hay nadie como tú. No hay nadie que me pueda guardar como tú. No es mi habilidad al volante, no es mi habilidad de que yo pueda hacer algo. No, es que tú me vas a guardar. Tú me vas a guardar. Tú vas a guardar a mi esposa, tú vas a guardar a mis hermanos que se van a dirigir, ¿cierto?, a sus lugares de trabajo. Tú vas a guardar mi alma de pecar.
este día, Señor. Pero si no nos resguardamos en la mañana, no nos resguardamos en la noche antes de dormir, podemos, ¿cierto? Después tengo un sueño terrible. ¿Por qué? O no oramos. Oramos mal, porque hay dos cosas. También no basta solamente, ¿cierto? En el nombre del Señor, amén. No, hay personas, ¿cierto? Que hacen eso y que piensan que eso es... No. Si uno va a orar, tiene que orar, conversar con el Señor, porque uno tiene que tener respeto a Él. Igual que uno le dijera, hola Señor, chao. Sí, no. Uno tiene que hablar con el Señor. No estamos hablando de que tiene que hablar 2 horas con el Señor, 3 horas, aunque puede hacerlo, pero sí hablar con Él. ¿Y qué es lo que debemos cuando hablamos de un Dios todopoderoso? ¿Nuestras palabras humanas sirven? No. Debemos invocar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque ese es el cheque, si lo podemos decir, que usted puede cobrar, porque eso es lo que el Señor dijo. Usted no puede pedir cosas que el Señor no ha dicho. Usted tiene que pedir cosas que el Señor ha dicho. Por eso el Salmo siempre invoca al Señor, siempre invoca la palabra del Señor, siempre. Por eso es importante, alguien que confía en el Dios Todopoderoso, ¿confía en quién? En su palabra. Amén. Gente que dice, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Cree en el Dios Todopoderoso? Sí. ¿Cree en la Biblia? No. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está el fundamento de ese poder? Porque el fundamento del poder de Dios, para que usted y yo, ¿cierto?, confiemos en Él, está en su palabra. Aquí está. Porque aquí vemos en acción al Dios Todopoderoso. Job capítulo 1 versículo 6, ¿cierto? Que lo vimos ya anteriormente, nos dimos cuenta que el Señor tiene el control de todo. Aún del diablo, aún de lo que nos pase. El Señor tiene el control de todo. Puede pensar eso, ¿cierto? Cuando leyó Job, el Señor le dijo, toque lo que tiene, pero no toque su alma. Si usted sigue, no toque su vida. Puedes quitarle todo lo que tiene, pero su vida no. Y si el Señor lo permite, sí, ¿me entiende? Es porque el Señor tiene todo el control. Él sabe hasta dónde. Él sabe cómo hace las cosas, pero nosotros debemos confiar en el Todopoderoso. Incluso los ángeles no pelean por ellos mismos, ellos invocan al Todopoderoso, ¿cierto? Cuando leemos Judas 1:9, penúltimo libro de la Biblia, Judas 1:9. Mire lo que dice este arcángel Miguel en el penúltimo libro de la Biblia. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Cuántas personas, cierto, dicen? No, hermano, no tiene para qué decir el Señor te reprenda, diga yo te reprendo. No, ¿cómo? ¿Qué poder tengo yo? ¿Qué poder tiene usted? Tenemos que decir, el Señor te reprenda. Amén. Porque nosotros no somos nada, nosotros tenemos que invocar a ¿quién? Al Señor. Él es nuestra defensa, Él es nuestro escudo. Aún los arcángeles que tienen tanto poder, ¿por qué no los vea como alguien débil? Aún ellos no toman las armas por ellos mismos. ¿Ellos a quién le dejan? El Señor. Por eso siempre acuérdese del Señor, siempre. Porque Él es el único que lo puede defender. Él es el único que le puede ayudar en esos momentos tan difíciles. Mateo 8:29 nos enseña cómo los demonios le temen al Señor. Si no le van a temer a usted ni a mí, le van a temer a quién, al Señor. Mateo 8:29. Mateo 8:29 dice así la Escritura. Mateo 8:29. 28 para entender el contexto. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se fija? ¿Cómo lo describe al principio? Porque uno lo ve al final. Pero ¿cómo lo describe al principio? Eran feroces, nadie podía ni siquiera acercarse. Eran personas terribles, endemoniadas. Estaban terribles. Pero llega el Señor y ellos llegan, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Los demonios conocen que Dios es el Todopoderoso. Pero a veces nosotros, nuestra fe, no la utilizamos. Queremos confiar en nosotros mismos. Y nos debilitamos. Dice, pero el diablo a lo mejor me puede sacar del camino, el diablo me puede hacer esto, el demonio me puede hacer esto otro. No.
No, confía en el Todopoderoso. Por eso hay tantas, a veces los cristianos están dedicados tanto en hablar del diablo que en realidad parece que están confiando en él. Nosotros no estamos llamados a hablar del diablo, estamos llamados a hablar del Señor. Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa. El Salmo 91, versículo 1, que es más conocido por tanta gente. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es mi esperanza en castillo. Imagínense los castillos, no sé si ha visto. Los castillos eran un lugar de protección. El salmista está diciendo, Dios es mi protección. Pero primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Habitar bajo el abrigo. Hay tantas personas que dicen, no, si Dios me cubre, Dios es mi abrigo, ya. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, usted primero lo que tiene que tener es fe en su palabra. Si uno no tiene fe en la palabra del Señor, nunca lo va a cuidar a uno. Pero si uno tiene fe en la palabra del Señor, sí. Debemos confiar y habitar bajo su abrigo. Preocupémonos de habitar bajo esta palabra. Porque esto es lo que a nosotros nos abriga, es como esa ropa que nos cubre, es como eso que necesitamos. Es nuestra protección, la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Si usted supiera cuánto el enemigo ha querido destruir esto. Si usted lee la historia, han quemado cuántas Biblias. Han intentado matar a la gente que tradujo esta Biblia. Han intentado, pero hacerlo imposible por derrotar esta Biblia, no han podido. Porque hay un Dios todopoderoso que la cuida. ¿Por qué creemos en la inerrancia de las Escrituras? Es decir, que la Biblia no tiene errores. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Capaz de cuidar esta Biblia. Romanos 8:35, un texto conocido, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si usted cree en el Todopoderoso, dice, ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? ¿Acaso una tribulación, una angustia, hambre, persecución? Y ahí empiezan ángeles, principados, potestades. ¿Quién nos puede separar? Lo alto, lo profundo, no hay nada. Porque aquellos que confían en el Todopoderoso saben que Él tiene el poder, todo el poder, para guardarle, para amarle y para sostenerle hasta el final. Apoyémonos en el Omnipotente, aún en aquellos días tan difíciles para nosotros, que ni siquiera podemos comprender. Pero nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza debe estar puesta en Dios y solo en el Dios de la Biblia. Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, engrandecemos tu poderoso y santo nombre. Reconocemos, Señor, tu justicia, tu grandeza, tu poder, las inescrutables obras de Dios. Hay cosas que no comprendemos y quizás no comprenderemos nunca en esta tierra, pero permítenos, Señor, confiar. Si nuestra fe fuera un ejercicio humano, si nuestra fe fuera algo humano, Señor, estaríamos derrotados. Pero el Señor nos ha dotado de una fe que su Espíritu Santo nos ha dado. Y si nos aferramos a esta fe que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo, confiaremos en el Todopoderoso, así como dijo el salmista, aunque la tierra sea removida, aunque fueren traspasados los montes, podremos decir en el Señor haremos proezas. Debemos confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no importando lo que el diablo quiera hacer de nosotros, no importando lo que la gente quiera hacer de nosotros, sino que confiaremos solamente en el Señor de los ejércitos. Permítenos poner nuestra confianza en Dios. Ayúdanos, Señor, a dejar de confiar en nosotros mismos. Nuestras habilidades no son nada, Señor, sino que eres tú, solamente tú en quien mi alma debe confiar. Eres conocido, Señor, como la roca de nuestra salvación. La roca habla de firmeza. La roca habla de aquello que puede ser nuestro refugio ante todo lo malo que pueda venir. Permítanos, Señor, confiar. Permítanos, Señor, como Job, ser sabios y tapar nuestra boca en las cosas que no entendamos. Permítenos, Señor, como Asaf, confiar en Dios.
aunque un gran dolor y un mal momento pueda estar pasando en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser como Habacuc, que aprendió a vivir por fe en la palabra de Dios. Por amor de tu nombre, permítanos confiar en el Todopoderoso Dios. Padre amado y bendito Señor, te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Dios sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo les bendiga, amados en el Señor.